consecuencias de las altas cifras de pobreza van a ser tan o más catastróficas que el COVID. El problema es que pareciera que la Argentina se quedó a mitad del río. Todavía no termina de descongelar la cuarentena y tampoco encuentra un método alternativo, que lo que se está utilizando en todo el mundo. El testeo. La abundancia de testeo. Testeo y aislamiento. Porque no es solo testear por testear, es testear y aislar. El problema es que, acordate que acá se pensó en esos lugares de aislamiento. Vos fuiste a los lugares. Tecnópolis fue un dinero que, si supera la cantidad de pabellones que lo vieron a un solo paciente. Nunca se imaginaron que el enfermo argentino no iba a querer ir a los centros. Claro, pero en la definitiva es preferible, o esto es lo que se empieza a ver como política sanitaria más eficaz, testear y aislar a los contagiados. Te digo más, y Rolo, no aislar a todo el mundo. No funcionó en la Argentina, ni pagando. Ya pasaron tantas cosas que nos olvidamos. ¿Te acordás que se le pagaba a las personas para que dejen sus hogares y vayan a los centros? Funcionó en algunos lugares, pero no a la escala que se esperaba. Entonces finalmente dijeron, bueno, que la gente se quede en su casa. Eso no sirve. Ni con la inversión. Bueno, vamos a empezar a hablar de números, de política y de pobreza. Para entender este giro de la Organización Mundial de la Salud, Rami, porque esto realmente tiene una impronta en pobreza enorme. Exacto. Después de 6 meses ya tenemos datos oficiales. Durante toda la cuarentena fuimos viendo diferentes datos que iban saliendo, pero todos estos son oficiales. Son información que salió del INDEC, que sale del Banco Central, después de todo lo que vivimos durante 6 meses. Por ejemplo, el déficit. ¿El déficit qué es? El Estado gastando más de lo que le ingresa, que el año pasado iba a ser del 0%, era la expectativa que el Fondo Monetario, el reclamo que le hacía el Fondo Monetario en el plan al gobierno anterior, pasó del 0% al 8% negativo. Sí, pero ahí, ojo, porque ahí, está bien, lo que dice el gobierno, ya lo decía el presidente, el déficit primario subió, o sea, el Estado gasta más, pero gasta menos en servicio de la deuda por la renegociación. Exacto, pero ¿qué pasa? Cuando pasamos al segundo punto, que es la base monetaria... Esta sí, se fue al carajo. Se fue al carajo, pero no, esta no tanto, 34%, porque acá está el truco de lo que está pasando con el tema de la emisión de plata. Se emitió mucha plata, pero está dentro de los pasivos monetarios. Para, explícamelo fácil. ¿Qué base es exactamente monetaria, la base monetaria? Base monetaria es toda la plata que se imprimió, toda la plata que el gobierno creó. La maquinita. La famosa maquinita. Bien. ¿Pero qué hizo el gobierno? Creó plata, pero a través del Banco Central absorbió esa plata. Se la quedó el Banco Central. Todavía no la dio a la gente. O sea, los bancos no están dando crédito, por ejemplo, ahora. Claro. Si vos querés una tarjeta de crédito, el banco no te aumentó el crédito. Esa es una de las grandes críticas, porque dice, bueno, emitieron plata, pero para que no generara inflación la trajeron de vuelta y, sin embargo, esa plata se paga interés, o sea, es un pasivo, por ende, paga un interés y no está destinado a un crédito productivo. Esta es la gran cuestión de ¿cómo decirlo? La trabazón económica que hay en la Argentina. Hay mucha plata circulando, pero esa plata no va a nada productivo. Exacto, fue lo que pasó, que era la crítica que había del gobierno anterior con el tema de las Alevax, con el tema de las Están haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo. Entre estas dos estamos sumando un 34% y un 119%. Esas son las expectativas que después vemos qué pasa con el dólar blue, con el dólar libre. Que es ahí cuando el dólar libre subió un 130% en todo este periodo. ¿Por qué? Porque hubo tanta emisión que la gente dijo, bueno, yo como esto sé que después se vaya a inflación, compro dólares para cubrirme. Perfecto. Pero también tenemos el dato de los desocupados. Este dato que está bastante raro. ¿Las personas que cobran IFE están dentro del número de desocupados? No, ese es el truco estadístico. No es nuevo, no es de este gobierno. Es un truco estadístico que viene desde los tiempos del menemismo, desde el 2001. Sí. No, pero es un absurdo. No, es un absurdo. Algunos sí, otros no, porque algunos son monotributos y capaz están haciendo algo de trabajo. Porque en el IFE entran los monotributos, entran los desocupados y los monotributos de las clases más bajas. Habría que sumar desocupado y subocupado. Que te va a dar como al 40 y pico. Exactamente. Si vos sumás, mira, es sencilla la cuenta. Si vos sumás desocupados y subocupados, coincide con la línea de pobreza. Exacto. Bueno, pero ¿qué pasa acá? Acá pasó un cambio bastante drástico que no se tenía en cuenta en las estadísticas. Toda la gente que no salió a buscar trabajo por medio de la cuarentena. Eso que hablábamos cuando salió el dato de desocupación. Miren que este dato de desocupación es difícil compararlo con el del año pasado. Porque hay mucha gente formalmente subió apenas 2 puntos, pero hay 4 puntos que es gente que ya no busca más trabajo. Más los subocupados y te vas más la gente que no está trabajando porque se guardó, porque dijo, bueno, yo tengo trabajo, pero no estoy trabajando. Claro, igual lo que digo es, cuando vos calificabas para el IFE, tuviste que llenar un montón de papeles. Bien se podría haber esclarecido esta situación. ¿Cuál es tu puntual situación económica? Los mataba el tiempo. Cuando vos calificabas el IFE,
podías calificar, o sea, pero finalmente terminaron dando el IFE a cualquiera y por eso terminamos a la cantidad de casi 9 millones de personas que estaban en negro, que no tenían laburo. Presos, cobrando IFE. 9 millones de personas. Bueno, sí, los presos también, claro. Por eso. Bueno, después el dato que más nos golpeó, que más vemos todos los días, es el tema del dólar blue. El dólar blue que subió un 120%, 130% desde el año pasado. Todos estos datos están interconectados. No hay ninguno que esté, digamos, sin conectarse con uno previo. A partir del déficit es que empieza la creación de base monetaria, que se crea el desempleo, el dólar libre. Rami, y este cuadro que uno lo ve y obviamente preocupa, ¿es un cuadro que es específicamente de la Argentina o es un cuadro que es la pandemia y tenemos que empezar a entender que esto es en el mundo y bajar un poco el nivel de angustia? Bueno, lo que pasó en Argentina es que ya veníamos de una economía muy golpeada. 2 años de y crisis aparte, total. el problema ¿cuál es? El problema es que es la expectativa de lo que hay del año que viene. Cuando uno empieza a ver qué es lo que se espera el año que viene, el resto de los países van a estar recuperando todo lo que perdieron este año. Todos los países en general lo que han tenido es una caída drástica de la actividad económica y una caída en el nivel de empleo. Ahora bien, la Argentina le agrega inflación, crisis de deuda, crisis de pasivo. Esto es el combo criollo. Eso es bien El combo criollo lo hace más explosivo. El combo criollo, que también hay que incluir el tema de las reservas, porque durante toda la Claro. cuarentena nos quedamos sin reservas netas, esas reservas que el Banco Central tenía para vender dólares para que el dólar no suba. Para el dólar oficial no suba, pero el blue subió. O sea, subió el dólar blue y aparte nos quedamos sin reservas. Ya estamos en 4.000 millones de dólares de reservas netas. ¿Qué quiere decir eso? Que si viene con los meses anteriores, que eran 1.000 millones de dólares, en 4 meses no tenemos más dólares. Ayer hubo declaración del presidente Alberto Fernández respecto del dólar y dijo que bueno que el dólar blue está subiendo porque no hay turismo, porque antes efectivamente buena parte de los turistas venían y cambiaban el dólar en el mercado blue y esto hacía que bajara, que es un mercado en el cual el dólar, su mercado y que el dólar ahí no tiene precio. No se mostró muy preocupado, pero dijo, y esto me llamó la atención porque lo dijo casi como si fuera un comentarista, dijo, habría que ordenar el mercado de cambios, hay muchas variedades de dólar. Es la pésima realidad que nos toca vivir, porque en